Porque justo yo dije, necesito algo que me sacuda la vida. Y yo dije, pero pues que no sea algo así como muy horrible. Sacuda pero poquito. Exacto, así como que... Muchas personas confunden la felicidad con la alegría, pero no es lo mismo. La alegría son risas, son momentos, son incluso personas. La felicidad, en cambio, es un estado del alma que se asemeja más a la tranquilidad y a la paz, y que se encuentra en lo sencillo. Acompáñame para que juntos vivamos la felicidad de lo simple. Hola, bienvenidos al episodio de La felicidad de lo simple, un espacio donde comparto con invitados muy especiales como el que les tengo hoy y donde hablaremos de ese crecimiento del ser, de eso que nos ayuda realmente a conectarnos con la vida en modo de felicidad. Mao Agudelo, pues podría presentarte como el título del coach, todo, pero sobre todo eres un viajante de vida y una persona muy inquieta por aprender nuevos procesos. ¿Cómo estás? ¿Qué más, Olguita? ¿Cómo estás? Muy bien. Me encanta que me acompañes hoy en este episodio inicial para hablar de transformación. Y me encantaría comenzar por ahí. ¿Qué es para ti, Mao, ese tema de la transformación? Gracias, Olga, por invitarme. Bueno, yo siempre he dicho, y de hecho no solo yo, desde Heráclito se habla de que todo el tiempo los seres humanos nos estamos transformando. De hecho, todo lo que conocemos, todo el tiempo está sufriendo más que una transformación, un cambio. Y también ocurre en nosotros los seres humanos. Siempre estamos viviendo experiencias, estamos teniendo interacciones que de alguna manera están cambiando la manera en que vemos la vida, y eso casi siempre ocurre de manera inconsciente. No nos damos cuenta que estamos cambiando, que estamos convirtiéndonos en una persona diferente. El proceso de transformación es integrar ese principio de la vida, de que todo está en constante cambio, pero hacerlo de una manera con propósito, de una manera consciente, sabiendo que soy como el director de esa orquesta de mi vida y que entonces esos aprendizajes que estoy obteniendo en la cotidianidad los voy a direccionar hacia eso que yo quiero lograr, hacia esa persona que quiero ser. Es muy curioso porque la transformación es algo inherente al ser humano. Como dices, estamos en un completo momento de transformación en cada una de las etapas de nuestra vida. Sin embargo, cuando lo hacemos consciente, llega la crisis. O llega la noche más oscura del alma, o por lo general tendemos a afrontar de pronto ese momento de transformación como un momento en el que pasamos del negro al blanco, en el que pasamos de la tristeza a la felicidad. ¿Por qué? Mira, yo creo que es que cuando estamos en una zona de confort en la que nada se mueve, pues todo está muy cómodo, ¿cierto? Como que nos quedamos ahí y no nos damos cuenta de esa transformación que queremos tener. Cuando llega ese momento de la noche oscura del alma, esa crisis, es cuando empezamos a cuestionarnos lo que hemos vivido, la manera como estamos entendiendo la vida, cómo nos estamos moviendo en la cotidianidad. Y nosotros con esa crisis o con eso que nos esté revolviendo la vida y el mundo emocional, podemos optar por quedarnos ahí, por enraizarnos y abrazar esas emociones y quedarnos abrazándolas por mucho tiempo, o podemos asumir una actitud proactiva y decir, bueno, cómo esto que estoy viviendo, cómo este remolino emocional que estoy viviendo, lo puedo utilizar para llegar a otro nivel en mi vida. Ahora, eso es muy fácil decirlo, pero no es tan fácil hacerlo. Yo tengo que contarte que cuando yo estuve en esa noche oscura, yo no le decía la noche oscura, sino le decía la inmunda. O sea, porque realmente lo que yo sentía era un proceso completamente gris en mi vida, donde ninguno de los aspectos funcionaba y no encontraba de pronto por dónde agarrar el toro, como dicen. En el caso tuyo personal, cuando tuviste ese proceso de transformación, no me digas que no estabas en la inmunda. Claro, completamente. De hecho, hice una declaración fundamental en ese momento de mi vida porque estaba viviendo una crisis existencial en la que decía, parece que nada tuviera sentido. Y además porque empiezas a escuchar todas esas voces cercanas y lejanas que te dicen, pero si todo está bien en tu vida, o sea, tienes buen trabajo, te está yendo bien, tienes tu pareja, tienes una vida estable. Sí, en ese momento era abogado, todavía soy abogado. Entonces, como que todo ese mundo es cercano y el mundo exterior te empieza a decir, todo está bien, pero tú adentro sabes que no estás bien, que no la estás pasando bien. Entonces, en ese momento hago una declaración fundamental y es, no quiero seguir viviendo como estoy viviendo, aunque para el resto parezca que todo está bien, yo siento que no es así y quiero que pase algo en la vida que me lleve a vivirla de una manera diferente. Y para mí esa fue una declaración fundamental por eso, porque en ese momento le estoy diciendo al mundo, no estoy satisfecho con lo que estoy logrando, con lo que estoy viviendo, pero estoy dispuesto a abrazar lo que venga, a abrazar ese cambio, y yo lo dije, aunque se demore y aunque duela, lo quiero hacer.
Y esa es una decisión fundamental que hay que tomar. Y en ese proceso entonces fue que llegó el coach a tu vida. Sí, justamente. Como un regalo. Un regalo grandísimo. Ajá. Porque justo yo dije, necesito algo que me sacuda la vida. Y yo dije, pero pues que no sea algo así como muy horrible. Sacuda pero poquito. Exacto, así como que yo me vaya pudiendo acomodar. Entonces justo en ese entonces yo no tenía ni idea qué era el coaching. O sea, no tenía la más mínima idea de que el coaching se utilizaba para procesos de transformación personal. De hecho, para mí el coach era un entrenador deportivo. Entonces, justamente a los 20 días de haber hecho esa declaración de la que te acabo de hablar, me encontré con una amiga que había iniciado un proceso de transformación personal acompañada de un equipo de coaches. Y la vi muy diferente. Entonces ella me habló de lo que estaba viviendo y yo le dije, eso es lo que yo necesito. Esa es la señal que yo estaba esperando. Entonces empecé en un proceso transformacional durante más o menos un año en el que estuve ahí como participante. Y ya de ahí fue donde tomé la decisión, dije, quiero hacer esto de manera profesional, o sea, quiero aprenderlo. Y luego empecé a estudiar coaching ontológico, porque yo dije, quiero que esto que yo he vivido y este acompañamiento que he tenido, quiero ser yo también alguien que lidere ese tipo de acompañamiento para otras personas. Te pregunto esto porque hay muchas personas que vienen desde lo académico, como es tu caso, con tu cerebro obviamente de abogado, y comienza el tema de la preparación siempre también desde lo académico. Claro. Sin embargo, este viaje no es para nada académico. Este viaje de transformación realmente es más desde nuestro plan de alma y desde encontrar el sentido que realmente debe tener la vida y del avance que nosotros necesitamos para poder seguir ese chulito espiritual al que vinimos a cumplir y a hacer, ¿o no? Claro, y ese es el gran desafío, sobre todo para alguien tan académico como yo, que había hecho 2 carreras, entonces tenía ese mundo siempre de la teoría aquí sostenido en mi mente, y empezar ya a vivirlo de una manera diferente. Es como que mira, vas a aprender de las emociones, vas a aprender de los juicios, de la mente, pero no lo vas a aprender tanto desde la teoría, sino desde cómo es que tú vives eso en tu vida. Entonces es empezar a ir a tu historia, a lo más profundo de ti, y empezar además a crear una crisis, porque no es solo la crisis que te llevó ahí, sino que a partir de eso empiezas a provocar una crisis de manera consciente, porque es empezar a desmontar todos esos juicios que tenías, a recrear una nueva vida para ti. Entonces es fuerte, pero es muy bonito y vale la pena. No solamente eso, sino que si existe algo que realmente te haga salir de la zona de confort, te haga cambiar esa noche oscura, es precisamente ese viaje interior. Porque creo que la mayoría de nosotros vive en un piloto automático en el que nunca se hacen las preguntas que lo llevan a ese autodescubrimiento y ese autoconocimiento. Y en ese autoconocimiento no todo es bonito, no todo huele bien. Claro. Hay muchas sombras de las que tenemos que atravesar que no nos gustan de nosotros mismos, pero que es necesario también el transitarlas para poder transformarlas. Claro. De hecho, a mí me pasó que cuando iba por allá avanzado en el proceso, que de hecho el proceso nunca se acaba. Cuando tú inicias un proceso de transformación, es un proceso que ya es para toda la vida. Llegó un momento en el que yo dije, yo no soy la persona que yo creía que era. Y empecé, o sea, otra crisis, porque yo decía, tenía una autoimagen tan diferente de mí, a veces sobredimensionada, a veces viendo cosas muy lindas de mí que a lo mejor no estaban, y a veces viendo también cosas oscuras que en realidad no eran tan oscuras. Entonces es como darte cuenta de la distorsión que tienes acerca de sí mismo y empezar a ver eso desde la verdad, ¿cierto? Desde una verdad más real. Entonces es muy bonito empezar a tener una imagen real de quién eres tú y empezar a abrazar eso que eres con lo oscuro, con lo lúcido que hay en ti, saber que eso es lo que te hace humano. ¿Cómo te ha cambiado el tema de la transformación y cómo te cambió este plan del alma que ahora tienes? Uy, completamente. De hecho, en estos días hablaba con un amigo y le decía, es tan diferente ahora como vivo las crisis, porque ahora puedo tener crisis que incluso pueden parecer más intensas, pero las veo desde una óptica tan diferente. Ahora las veo desde el aprendizaje, no las maldigo, sino que digo, bendita crisis, porque yo sé que de aquí va a salir lo mejor. Y ese cambio de actitud para mí ha sido fundamental, porque siento que en realidad me he aprendido a conectar con la vida, y es aprender a aceptar todo eso que viene con ella, con la propia existencia. Y la relación que he construido conmigo mismo ha sido magnífica, porque yo era el verdugo de mí mismo, era mi peor verdugo, me daba muchísimo látigo, no aceptaba muchas cosas de las que yo era, y empezar a abrazarme con todo eso que soy ha sido maravilloso, porque es poder entender mi humanidad y amarme de una manera más real. Aceptar la vulnerabilidad, de la que tanto se habla, pero que muchas veces no aceptamos en los otros, sí, pero no en nosotros mismos. Y mirarnos también con los ojos de la compasión.
que también eso es supremamente importante para no tirarnos tanto látigo. Si pudiéramos hablar de pasos para la transformación, así como tiene pasos el duelo, ¿existen también algunos por los cuales sería esperable el pasar cuando estamos en uno de esos procesos? Sí, yo pienso que casi siempre estos procesos los detona una crisis. Porque claro, si tú inicias un proceso de transformación personal, lo estás haciendo de manera consciente, ya ahí estás reconociendo que hay algo en ti que no quieres que sea como está siendo. Entonces hay una crisis en esa identidad. Luego está la aceptación y es aprender a reconocer que eso que está, está. Y que si quieres que no esté, pues vas a iniciar un camino para poderlo cambiar, pero que en ese momento hay que abrazarlo, porque si no lo reconoces, si no lo abrazas, no va a haber manera que lo puedas cambiar. Aquí entonces me gustaría decir hay que aceptar. Que la aceptación es muy diferente a la resignación. Sí, claro. Y en la parte de los seres humanos, que nos encanta ponerle términos a todo, muchas veces lo confundimos y pensamos que tenemos que resignarnos a una vida que no nos gusta, que es diferente a aceptar que hasta este momento mi vida no me gusta, pero que voy a tomar pasos para cambiarla. Claro, porque de hecho la resignación es tener una actitud pasiva y de derrota ante la vida, es decir, como que las cosas como están y no pueden ser de una manera diferente. La aceptación es asumir ese papel activo de mi propia transformación, de edificar la vida que yo quiero. Entonces aunque se parezcan, son completamente diferentes. Después de la aceptación, ¿qué viene? Después de la aceptación es empezar a saber qué es eso que quiero cambiar de mi vida, porque puede haber muchísimas cosas que quiero cambiar y a veces quererlo cambiar todo de una vez lo que va a hacer es que me va a abrumar y va a hacer que lo vea como un proceso imposible de lograr. Entonces empezar a identificar cuáles son esas áreas de la vida que quiero empezar a transformar, y de ahí vienen las pequeñas acciones. Que no tiene que ser un montón de cosas en las que yo me meta para poder empezar a generar esos cambios, sino que yo me comprometa con pequeñas acciones que vayan en dirección a eso que yo quiero transformar. Entonces, si yo quiero ser una persona disciplinada, ¿cómo desde mis hábitos cotidianos empiezo a crear esa disciplina sin que sean hábitos que me empiecen a generar dolor o sufrimiento, sino que los empiece como a saborear, a disfrutar desde esa simpleza también, desde eso simple de lo que tú hablas, de la felicidad de lo simple? Entonces empezar a reconocer toda esa fuerza que tienen los pequeños actos, que al final siempre terminan proyectando consecuencias en todas las demás áreas de la vida. Entonces luego te das cuenta que esas pequeñas acciones que empezaste a implementar para transformar una pequeña área de tu vida, al final no solo está transformando esa área de tu vida, sino que está proyectándose hacia todo lo que tú eres y a todas tus relaciones. Hay algo inevitable, ya que tocas el tema de las relaciones, y es que cuando salimos de esta noche oscura y sufrimos procesos de transformación, hemos cambiado tanto que las relaciones que mantenemos hay veces se apartan, claro, se alejan, pero otras llegan. Sí. ¿Eso te pasó? Yo digo que es como sacudir el árbol y como que se cae lo que esté flojo, se cae lo que se tenga que caer, y algunos frutos todavía se quedan ahí porque tampoco han terminado de madurar, y somos como árboles. Hay personas que están aferradas a nosotros o que están ahí pegadas, y nosotros también somos frutos de otros árboles porque también estamos de alguna manera dependiendo de ciertos árboles y de ciertos nutrientes, y cuando se sacude el árbol es lograr esa independencia, es lograr soltarnos desde lo emocional, desde lo económico y desde diferentes ámbitos. Entonces, claro, se sacude ese árbol y hay muchas personas que dejan de estar, porque al final yo le digo, pues ya aprendiste lo que necesitabas aprender de esas personas, y a lo mejor esas personas ya aprendieron de ti lo que necesitaban aprender, y las relaciones no tienen que ser eternas, no tienes que generar una dependencia de que las personas tengan que estar para siempre contigo, sino que de alguna manera en lo que aprendiste, en lo que te enseñaron y en lo que tú dejaste en esas personas van a estar eternamente contigo, pero el contacto físico no siempre tiene que estar. No sé si a ti te pasó, pero yo sí pasé por eso. Y es que cuando comencé a vivir de una manera diferente, uno sale al mundo de una manera distinta. Y como que quisiera que todo el mundo viviera igual. Entonces se vuelve el consejero no pedido más amplio del mundo. Y empieza de una manera, yo digo que muy curiosa, porque es parte del ego, a tratar de convertirse en el salvador del resto, de dar orientación al resto. Y de cierta forma etiquetar y juzgar a quien no piensa ni siente igual a este nuevo ser que ahora viene a exponerse al mundo. Claro, que además que es como una moral de superioridad, como de que yo ya aprendí esto de la vida y esto es lo correcto, esto es lo mejor, entonces ven, tú lo tienes que hacer. Y a veces también es como irrumpir en esos procesos de aprendizaje de las otras personas, porque al final yo creo que esto se trata de una decisión muy personal, de un pedido que uno mismo le hace a la vida, y que cuando tú lo sientes, tú empiezas a buscar las herramientas y a las personas, así como lo hice yo, como nos ocurre a la mayoría. Claro, hay personas
personas que a veces de pronto están esperando a alguien que llegue y les diga algo, pero asumir el papel de consejero es siempre creer que yo he recorrido un camino que el otro no ha recorrido y que el recorrido que yo he llevado es mejor que el de los demás. Entonces suele ocurrir que siempre queremos arrastrar a los demás, ven, vive esto que yo estoy viviendo, y es como de alguna manera también invalidar ese proceso de aprendizaje que ellos están llevando. Entre otras cosas también porque es que el universo no tiene tiempo y no es lo mismo el tiempo en este universo para ti que el que puede ser el mío, y todo el tiempo es perfecto sin importar en qué nivel estés. No hay superior ni hay inferior, no hay arriba ni hay abajo, no hay bueno ni hay malo. Es tratar de soltar todas esas capas que nos llevan, hay veces, a pensar que si estamos en un camino espiritual nos convertimos entonces en iluminadores del mundo, y soltar el deseo de poder de que todo el mundo viva así también. Totalmente. Y yo pienso que el mensaje que hay que dejar siempre claro es que las personas entiendan que estamos disponibles, o sea, que podemos escuchar, que podemos conversar, que estamos como en esa apertura de estar ahí, de acompañarlos en el momento en que quieran, y que nosotros también estamos además abiertos a seguir siendo acompañados por otras personas, y no a querer intrometernos siempre como de esa manera en la privacidad del otro y en sus procesos de aprendizaje. Y hay algo también, y es que nunca dejamos de ser humanos, sin importar que hayamos atravesado de pronto uno de estos puntos de transformación. Y en ese ser humanos nuestra vida es cíclica, y en ese ser cíclico vuelve la crisis. Claro. Apenas te No se ríes. acaba. Y cuando vuelve la crisis, ¿entonces qué? Se nos olvida todo lo aprendido. Exacto, mira que ahorita que te comentaba al respecto, hablaba con un amigo en estos días y yo le decía, mira, el Mao de antes vivía las crisis tan diferentes que incluso, y voy a decir algo muy fuerte, el Mao de antes buscaba maneras de morirse, o sea, cómo morirme, cómo es menos doloroso. Y siempre cuando llegaba a esas crisis fuertes estaba pensando en cómo huir. En cambio ahora no me llega esa pulsión de muerte, sino que siento todo lo contrario, siento que estoy viviendo, porque yo digo, esto es vivir, esta es la vida, esta es la existencia, porque me doy cuenta también que siempre de toda esa duda, de toda esa confusión, de toda esa crisis que vivimos, al final, si yo tengo esa alma de aprendiz, entonces de ahí siempre va a salir lo mejor. ¿Y lograste identificar por qué era ese deseo de huida y de escape? ¿Por qué de pronto sentías esa sensación de no solamente huir, sino yo no quiero vivir? Pues mira, yo digo que es de pronto esa debilidad y de pronto esa falta de formación para asumir la vida tal y como es, y de asumir esa crisis, y de estar preparado solamente de pronto para vivir la parte light o la parte bonita de la vida, y no tener un entendimiento de que es que todo eso hace parte de lo bonito de la vida, que es que la vida no es bonita porque está puesta ahí, sino porque tú despiertas una manera de verla, de entenderla. Al final la belleza no está afuera, la belleza está en la manera como tú ves esa realidad. Lo que pasa es que nos venden una imagen de la belleza durante toda la vida a través de las redes sociales, donde todo es perfecto. Claro. Nadie, uno que otro, sale llorando, pero de resto, o sea, estoy mal, estoy en la inmunda por lo general. Siempre que sacas algo es en el viaje espectacular, con el carro que estás estrenando, en los momentos en los que estás disfrutando con la familia, y esto lo que hace es un proceso de frustración cuando tú miras tu realidad y de pronto no te ubicas dentro de ese panorama que al final no es real. La gente está creyendo que su realidad es la que está desacomodada del resto, como que, ¿por qué vivo así? ¿Por qué mi vida no es como la de estas otras personas? Porque claro, al final ese mensaje que nos está llegando por todos los medios es un mensaje de que el éxito es sonreír todo el tiempo, es estar viajando todo el tiempo, es estar rodeado de mucha gente maravillosa todo el tiempo, y que la parte dolorosa o la parte de la crisis no hace parte de la vida. Y pues es el mensaje que nos está llegando, pero todos también tenemos la capacidad de poder ver más allá. Cuando te llega la crisis ahora, con las herramientas que tienes hoy, ¿cómo la asumes? ¿Cómo la afrontas? Ya no la enfrentas. Bueno, mira, algo que me he encontrado mucho últimamente es que ahora vivo las emociones de verdad. Porque antes lo que hacía era encajonar, guardar, como meter debajo de la cama. Ahora en realidad me permito sentir rabia, me permito sentir tristeza, llorar con mucha fuerza y conversar mucho, siempre con las personas involucradas, hablar de lo que me está pasando, de lo que estoy sintiendo, de cómo estoy viendo esta realidad, y para mí eso ha sido fundamental, o sea, el aprender a comunicar, el aprender a sentir esas emociones, y algo que he descubierto que no sabía que tenía tanto poder es el permitirme ser escuchado.
porque a veces es sentir que yo tengo oídos para escuchar al resto de personas, pero no sentir que yo también necesito ser escuchado. Y me he dado cuenta de lo terapéutico que es llamar a alguien para que te escuche tus penas, tus tristezas, o a veces solo para que te escuche llorar. Ajá. Uy, o sea, qué poder tan tremendo el que tiene eso, y yo no lo conocía. Entonces ahora permitirme eso me facilita salir mucho más rápido de la crisis, porque como que la vivo intensamente, pero estoy del otro lado mucho más rápido. ¿Y no te ha pasado que de pronto la gente te dice, pero cómo así que usted rabia, cómo así que usted tristeza? Claro. Usted no es tan espiritual, pues. Sí. Usted no puede hablar de gestión de las emociones. Y yo, claro, me estoy entrenando, porque es que también siento que es muy bonito tener esa oportunidad de vivirlas así y de poder estar también del otro lado, porque eso me da herramientas para cuando esté haciendo un trabajo con las demás personas, poder estar más en su lugar, ¿cierto? Poder estar en ese espacio real de humanidad y de saber, uy, es que en este momento esta persona debe estarlo sintiendo con esta intensidad, entonces a lo mejor no necesita que yo le esté diciendo qué deba hacer, sino que a lo mejor lo que necesita es solo que la escuche, que es fundamental. Entonces, claro, suele pasar mucho, que te dicen, pero es que tú no deberías estar viviendo las emociones, no las deberías vivir así, te hace falta aprender a gestionarlas. Y yo, claro, es que es un trabajo para toda la vida. Y no solamente es que gestionarlas implica pasar por ellas, claro. no reprimirlas, vivirlas, sentirlas, pero más que sentirlas, y aquí me voy a la programación neurolingüística, es ponerse con la emoción, sí. Porque lo que tú te pones, te lo pones, ¿y qué haces? Te lo quitas. Entonces, cuando tú permites que en cierta parte de tu vida tú te pones triste, te pones enojado, así como te lo pones, luego eres capaz de gestionártelo, claro, para quitártelo y de esta forma continuar el camino. Y eso es maravilloso porque es un ejercicio que realmente funciona. Vamos a una línea de tiempo y que hiciéramos un viaje imaginario hacia el futuro. Vengo del futuro y me encuentro con Mao. Después de hablar de toda esta transformación, ¿qué crees tú que voy a encontrar? ¿Qué voy a encontrar? En Mao. Yo pienso que la verdad. Yo ahora entiendo mucho esa frase de que la verdad os hará libre. Y digo, cada vez que estoy más en la verdad, es decir, que soy una persona que se comunica más desde lo que en realidad está sintiendo, desde lo que cree de la vida y no desde el lucir bien, desde el decir lo que cree que los demás quieren escuchar, me siento más libre, me siento más yo, me siento más auténtico. Entonces, ese es el trabajo que sigo haciendo en mí, el de cada día ser una persona que logre encontrar más esa autenticidad, esa esencia de la que tanto hablamos. Y yo creo que eso es encontrar la verdadera felicidad, y es acomodarte en el mundo como tú lo ves, como tú lo entiendes, respetando a las demás personas, los demás puntos de vista, cuidando de los otros, pero especialmente cuidando de ti, porque cuidar de ti es reconocer esa verdad que tú tienes y esa manera de ver la vida. Entonces, para mí es eso. Un Mao auténtico y sereno y tranquilo con esa autenticidad, con eso que es. ¿Y eso a qué se parece? ¿Se parece a la felicidad? Claro, completamente. Es que yo creo que ese es el punto, llegar ahí. Esa es la felicidad. Y la felicidad, pues no es un destino, también es el camino, ¿cierto? Y es poder disfrutar todo esto, o sea, todo este tránsito y todo este recorrido de ir a encontrar esa verdad, ir encontrando esa verdad y esa esencia, eso es disfrutarlo desde la felicidad, desde el entender esa vida como todo ese proceso que está lleno de dualidad, y como digo yo, ni siquiera de dualidad, sino de multiplicidad de sensaciones y de miradas. Es aprender a mirar la vida desde lo sencillo, es aprender a mirar la vida desde la felicidad de lo simple. Para ti, ¿qué es la felicidad de lo simple? Disfrutar la vida desde lo más sutil, desde salir al balcón y ver un árbol, una flor, alguien que está conversando, desde lo que yo estoy sintiendo con eso que estoy viendo, un atardecer, un pájaro, es conectarse con eso que está a disposición de todas las personas, que no se requiere de nada especial para poderlo vivir, más que tener esa intención de en realidad quererlo apreciar. Hay muchas personas que están desconectadas a su propia felicidad, y es porque hay veces no encuentran el camino, pero existen herramientas que nos pueden ayudar a volver a conectarnos, herramientas como los libros, por ejemplo, que sé para ti son importantes, como los podcasts, como las películas. Si pudieras recomendarnos siquiera tres, de cualquiera de estos, ¿cuáles harías? Bueno, mira, hay un libro que me parece muy sencillo y me parece muy lindo, y que es el libro de la alegría, que es una conversación entre Desmond Tutu, que fue un líder cristiano que murió, creo que fue el año pasado, y el Dalai Lama, y hablan tan bonito, dos personas como
desde posturas filosóficas supuestamente tan Religiosas, religiosas, pero al final que se encuentran tanto. Pero ¿sabes por qué es lo más lindo? No solamente porque se encuentra a través de la alegría, porque entre ellos se cultiva la amistad. Claro, una y amistad creo linda. Que eso, en los hermosa. procesos de transformación, el tener amigos de verdad, sí que es importante. Claro, con los que te puedes reír, con los que puedes hacer broma, y eso es lo que tú ves ahí, en esa conversación que tienen ellos, que de hecho ya está también en Netflix. Me di cuenta en estos días que estaba en Netflix, entonces recomiendo eso. Y bueno, podcast, escucho, a mí la verdad me gusta escuchar un podcast de historia que es de Diana Uribe. Diana Uribe, yo lo amo porque esa mujer me parece espectacular, y hay uno que se llama Entiende tu mente, que es de psicología y de todos estos temas que estamos hablando. Pues Mao, shokran, gracias por acompañarme hoy en esta felicidad de lo simple, y espero que sean muchas oportunidades de seguir conversando. Gracias, Olguita. Espero que así sea, que nos sigamos viendo. Muchas Maravilloso gracias. tenerte aquí. Gracias. Sígueme en todas las redes sociales, Olga Vilches. Recuerda siempre compartir esta información.